Hola, me llamo Elena Harper, y la noche que lo cambió todo para mí fue el 14 de marzo de 2019. Es extraño, ¿verdad? Como un día puede parecer tan normal y al siguiente todo tu mundo se pone patas arriba. Nunca pensé que estaría aquí sentada compartiendo algo así con nadie, y mucho menos con el mundo. Pero aquí estoy porque ya no puedo guardármelo para mí. Durante mucho tiempo, lo mantuve en silencio, como una herida que no estaba lista para revelar. No era que tuviera miedo de ser juzgada, aunque una parte de mí sabía que la gente hablaría. Era más bien que lo que experimenté fue tan abrumador, tan inexplicable, que necesitaba tiempo para siquiera empezar a comprender lo que había pasado. Necesitaba tiempo para respirar, llorar, orar y preguntarle a Dios por qué me había permitido regresar con una historia tan pesada en el corazón. Antes de esa noche, mi vida era sencilla, tranquila, incluso. Vivía en Asheville, Carolina del Norte, en una casita con la pintura descascarillada y un jardín que nunca crecía como yo quería. Trabajaba como enfermera a domicilio, dedicando mis días a ayudar a pacientes mayores que no tenían a nadie más. No era rica, pero tenía lo suficiente para pagar las cuentas, lo suficiente para llevar comida a la mesa, lo suficiente para arropar a mi hijo Caleb cada noche con un cuento y un beso en la frente. Caleb, él era mi mundo entero, mi bebé milagro. Nació después de años de angustia, años de clamar a Dios y de preguntarme si alguna vez tendría la oportunidad de ser madre. Cuando llegó a mi vida, sentí que mis oraciones finalmente habían sido escuchadas. Pero la vida, como suele ocurrir, tenía su propia manera de sacudirme el suelo. Cuando Caleb tenía 6 años, estábamos en el lago Lure de picnic. Se suponía que iba a ser un día divertido, sándwiches, sol, el sonido de las risas de los niños chapoteando en el agua. Recuerdo apartar la mirada por un segundo, justo lo suficiente para abrir la hielera. Y cuando volví, ya no estaba. El pánico que me invadió fue como nunca antes. Recuerdo gritar su nombre, correr por el muelle, con el corazón latiéndome en los oídos. Lo sacaron del agua, inerte y silencioso. Los médicos dijeron que se había roto la columna vertebral y que nunca volvería a caminar. Ese fue el día en que aprendí que la vida puede dar un giro inesperado, que en un instante, todo puede cambiar. Pero seguí adelante. Tenía que hacerlo, Caleb me necesitaba. Incluso cuando los días se sentían demasiado largos y las noches demasiado oscuras, seguí adelante porque él era mi razón para respirar. Y por un tiempo, pensé que era suficiente. Pensé que lo estábamos superando, solo nosotros dos apoyándonos el uno al otro. Pero entonces llegó la traición que me destrozó de una manera que jamás creí posible. No era solo que Mark, mi esposo, me engañara. Era con quien me engañaba, Hannah, mi mejor amiga, la mujer que se había sentado a la mesa de mi cocina cientos de veces, que me había tomado de la mano cuando lloraba, que había orado conmigo por la sanación de Caleb. Confiaba en ella. La quería como a una hermana, y estaba embarazada. En el momento en que me enteré, sentí como si alguien me hubiera clavado un cuchillo en el pecho y me lo hubiera retorcido. Mi mundo se hizo añicos poco a poco mientras la verdad se extendía como un reguero de pólvora por nuestra pequeña comunidad. En la iglesia, sentía las miradas sobre mí, los susurros a mis espaldas, la compasión en la forma en que la gente inclinaba la cabeza al mirarme. Sentía como si me ahogara en un mar de juicio y vergüenza. Y por si fuera poco, un dolor sordo empezó a invadir mi brazo izquierdo, una molestia constante, como un peso que no podía quitarme de encima. Era como si mi cuerpo me advirtiera que algo se avecinaba, algo que aún no podía ver. Mark regresó, finalmente, después de que todo explotara, después de que se supiera la verdad y el daño ya estaba hecho, regresó arrastrándose. Me dijo que el bebé no era suyo, que había sido un error, que no la amaba, que aún me amaba. Me pidió perdón, prometió arreglarlo, reconstruir nuestra familia. Pero cada vez que me miraba, cada vez que sus manos intentaban tocar las mías, me sentía mal. El hombre que había amado, el hombre al que le había confiado mi vida, me había destruido.
Y ahora, incluso cuando decía las palabras adecuadas, se sentían vacías, como ecos en una habitación vacía. El amor que teníamos ya no era amor. Era algo más, algo retorcido y amargo, cada sonrisa, cada disculpa, cada promesa. Era como echar sal en una herida abierta que se negaba a sanar. Y en el fondo sabía que por mucho que lo intentara, por mucho que quisiera creerle, no podía. Los cimientos de nuestro matrimonio habían desaparecido, se habían derrumbado bajo mis pies. Recuerdo estar sentada sola en la sala, mirando las fotos familiares en la pared, el día de nuestra boda, los retratos escolares de Caleb, los versículos bíblicos enmarcados que habíamos colgado como decoración. Ahora parecían mentiras, recordatorios de una vida que creía tener, una vida que creía segura. Miraba esas fotos y sentía como si estuviera viendo a desconocidos, como si esa versión de mí misma, la que creía en la lealtad, en la eternidad, en el amor que todo lo podía, se hubiera ido. Mientras estaba allí sentado, el dolor en mi pecho se hizo más intenso, mi brazo izquierdo palpitaba al ritmo de mi corazón. Y recuerdo haber pensado, Dios, ya no aguanto más. No lo sabía entonces, pero esa noche sería la noche en que todo cambiaría, esa noche me encontraría cara a cara con la muerte y con el mismísimo Jesús. Esa noche todo me pesaba, como si llevara el peso del mundo sobre mis hombros. No podía dormir, no podía comer, no podía evitar que mi mente diera vueltas en círculos, pensaba en Mark, en Hannah, en cómo mi vida se había convertido en un desastre que ya no reconocía. Recuerdo dar vueltas por el suelo de la sala, con la alfombra desgastada, formando una línea donde había caminado los mismos pasos una y otra vez, noche tras noche. El dolor en el brazo era más agudo esa noche, casi como una advertencia. Tenía el corazón acelerado. Sentía una opresión en el pecho. Pero me dije a mí misma que era estrés, que solo necesitaba calmarme, respirar, quizás darme un baño e intentar dormir. Pero en el fondo, sabía que algo iba mal. Algo iba muy mal. Mark llegó tarde a casa, borracho otra vez, con el olor a whisky pegado a su ropa. Arrastraba las palabras, sus palabras una mezcla de disculpas y acusaciones, me decía que era fría, que lo estaba ignorando, que no le estaba dando la oportunidad de arreglar lo que había roto. Ni siquiera discutí esa noche. Solo lo miré, vacía, como si estuviera viendo a un extraño desmoronarse frente a mí. Quería gritar, llorar, decirle que se fuera y no volviera nunca más. Pero ya no tenía energía. Me sentía agotada, como un cascarón vacío de la mujer que solía ser. Y entonces algo cambió. El rostro de Mark se retorció, sombrío y furioso, y se abalanzó sobre mí, agarrándome la muñeca con tanta fuerza que me dejó moretones. Recuerdo la mirada desesperada y desenfrenada que tenía, como la de un hombre que había perdido el control. Gritaba algo, pero las palabras se convertían en ruido. Intenté apartarme, pero él era más fuerte, impulsado por el alcohol y la tormenta que se desataba en su interior. Fue entonces cuando me obligó a subir al coche. Ni siquiera sé cómo pasó exactamente. Todo fue muy rápido. No dejaba de repetir que necesitábamos hablar, que no podía seguir despreocupándome de él, que solo quería arreglar las cosas. Me dio las llaves y me dijo que condujera su camioneta nueva, una cosa enorme y reluciente que nunca antes había manejado. Me temblaban las manos al sujetar el volante, el cuero estaba frío y desconocido bajo las palmas. La noche era oscura, las carreteras estaban desiertas, el silencio entre nosotros era denso y sofocante. Mantuve la vista fija en la carretera, intentando concentrarme, intentando respirar, mientras Mark, sentado a mi lado, me observaba con la respiración agitada. Y entonces empezó a hablar, divagando, en realidad, sobre cuánto extrañaba las cosas de antes, como yo ya no era la mujer con la que se había casado, como todo era culpa mía. Su voz seguía subiendo de tono, y sentía la tensión creciendo como una olla a punto de desbordarse. Quería gritarle que parara, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Y entonces sucedió. Extendió la mano e intentó agarrarla, no con cariño,
sino con esa fuerza, esa necesidad de controlarme, de quitarme algo. Intentó arrancarme el anillo de bodas, con tanta fuerza que me retorció la piel. Ese anillo había sido un símbolo de amor, de fe, de un futuro que debíamos tener. Pero ahora lo sentía como una cadena, un grillete que me ataba a un hombre que me había destruido. Retiré la mano instintivamente, y algo en sus ojos se quebró. Fue como ver desatar una tormenta. Su rostro se retorció, extendió la mano, de repente, estaba sobre mí, sujetándome al volante, con las manos alrededor de mi garganta, apretándome tan fuerte que podía sentir la sangre latiendo en mis oídos. Jadeé en busca de aire, mis pulmones gritaban, mis dedos arañaban sus brazos, pero fue inútil. Su peso me aplastaba. El olor a whisky y sudor impregnaba el aire. Y recuerdo el pánico, el terror, la horrible certeza de que esto podría ser el fin. El mundo empezó a desvanecerse en los bordes, puntos negros danzando en mi visión, los sonidos apagados como si estuviera bajo el agua. El corazón me latía con fuerza en el pecho, cada latido más lento, más pesado, hasta que sentí que se iba a detener. Mi mente se llenaba de destellos, la sonrisa de Caleb, su risa, el brillo de sus ojos cuando hacíamos panqueques los sábados por la mañana. Pensé en mis padres, en mi paciencia, en la vida que había construido. Y pensé, Dios, por favor, no así. No aquí. No en esta camioneta bajo sus manos. Por favor, Dios, ayúdame. Entonces todo cambió. Fue como si se hubiera accionado un interruptor. El dolor, el miedo, el pánico, todo se desvaneció como si alguien le hubiera bajado el volumen a mi sufrimiento. Me sentí ligera, ingrávida, como si hubiera salido de mi cuerpo y hubiera dejado atrás todo el dolor. Por un segundo, pensé que quizá me había desmayado, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces me di cuenta de que lo veía todo. Me veía en el asiento del conductor, desplomada, con Mark todavía sujetándome el cuello, pálido de pánico mientras me sacudía y me llamaba. Veía las luces del tablero brillando tenuemente, la carretera tras el parabrisas, la tenue niebla que se alzaba del suelo. Todo era tan claro, pero yo ya no estaba allí. Estaba por encima de todo, observando desde un lugar inexplicable, un lugar que se sentía más real que cualquier cosa que hubiera conocido. Y fue entonces cuando comprendí que había muerto. Pero la cuestión es que no había miedo, ninguno. No era como en las películas, donde estás asustado y confundido. Era paz, pura y absoluta. Una paz tan profunda y perfecta que casi no la reconocí porque nunca había sentido algo igual en mi vida. Y justo cuando creía haber visto lo más increíble que podía imaginar, algo aún más increíble comenzó a suceder. Apareció una luz, suave al principio, luego cada vez más brillante hasta llenar toda mi visión. No era solo luz. Era calidez, amor, seguridad, como si me envolvieran los brazos de alguien que me conocía por completo y me amaba más allá de lo que podía comprender. No tenía miedo. No sentía dolor. Me sentía como en casa. Flotaba, pero no estaba perdida. Era como si algo mucho más grande que yo me llevara suavemente, como si unas manos me sujetaran, firmes y seguras, guiándome a un lugar al que ni siquiera sabía que debía ir. La luz estaba por todas partes, pero no era cegadora. Sentía como si me envolviera, filtrándose en mí, llenando cada espacio roto y vacío dentro de mí con un amor que ni siquiera podía describir. Era como ser vista por primera vez, cada parte de mí, incluso las partes que intentaba ocultar o negar, y no solo ser vista, sino amada plena, completamente, sin condiciones. Y bajo esa luz, me sentí segura, como si nada pudiera volver a hacerme daño. No era Elena Harper, la esposa traicionada, la madre que luchaba, la mujer que soportaba el peso de una familia destrozada. No era la mujer que yacía al volante de una camioneta, luchando por su último aliento. Era simplemente yo, un alma, ingrávida y libre, rodeada de un amor tan puro que sentía que podía fundirme en él y no volver a desear nada. A medida que me alejaba,
Percibí algo, o mejor dicho, alguien, una presencia. No era como encontrarme con un desconocido. Era más como recordar a alguien de siempre. Aunque no podía explicar cómo estaba de pie en la luz, no era como una luz normal. Era él. La luz era él. Era Jesús. Lo supe como se conoce la voz de una madre, como se conoce el latido de un corazón. No necesitaba presentación. Mi alma simplemente lo supo. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese instante, sentí como si estuviera contemplando la eternidad. No pronunció palabras, no como hablamos aquí, pero entendí todo lo que me decía como si las palabras se escribieran directamente en mi corazón. En esa mirada, sentí el tipo de amor que te hace llorar, no porque estés triste, sino porque es tan abrumador, tan perfecto, que no puedes contenerlo. Me mostró cosas, mi vida se extendía ante mí como un tapiz. Vi cada momento que creía insignificante, las veces que hice sonreír a alguien, las oraciones que susurré cuando nadie me escuchaba, las veces que tomé la mano de Caleb y me senté con él en silencio. También vi el dolor, las noches que lloré sola en la oscuridad, la amargura que guardé, el resentimiento que envenenó mi corazón tras la traición de Mark. Lo vi todo. Pero lo extraño fue que no sentí vergüenza. No sentí juicio. Sentí comprensión. Fue como si Jesús dijera, lo sé. Lo vi todo, y aún así te amo. Pero ese amor no era solo para mí. Podía sentirlo derramándose, extendiéndose por toda la tierra, alcanzando a todos, a Mark, Hannah, Caleb, a los desconocidos con los que me cruzaba en la calle y con los que nunca pensé en hablar. El amor no era solo para la gente buena, la gente amable, los que lo tenían todo bajo control. Era para los quebrantados, los amargados, los que habían lastimado a otros y habían sido lastimados a cambio. Era para todos nosotros. Y entonces me dijo algo que me conmovió profundamente. No fue con palabras, sino con una profunda certeza que me llenó de paz y urgencia. Me mostró las almas de personas que habían sido incineradas. Sé que suena extraño, créeme, yo también lo pensé, pero era tan real como cualquier otra cosa en ese lugar. Las vi, a estas almas, y estaban perdidas, no condenadas ni castigadas, sino perdidas, como si flotaran en un espacio intermedio, desconectadas del resto de las almas, incapaces de encontrar el camino a casa. Sentí su confusión, su anhelo, su ansia desesperada de luz. Pero estaban atrapadas. Jesús me mostró que no fue el acto de la cremación en sí lo que las atrapó. Fueron las decisiones que tomaron antes de morir, la amargura que cargaban, el dolor que se negaban a soltar, la falta de perdón a la que se aferraban como un escudo. Cuando sus cuerpos fueron quemados, fue como si no quedara lugar a donde ir ese dolor, como si no quedara un lugar donde liberarlo. Y así permanecieron, perdidos, esperando que alguien rezara por ellos, esperando que alguien intercediera, esperando la gracia. El peso de esa revelación me golpeó como un maremoto. Me di cuenta de cuánto había estado guardando en mi corazón, mi ira contra Mark, mi amargura hacia Hannah, incluso mi frustración por el accidente de Caleb. No era que hubiera hecho nada malo necesariamente, era que había permitido que mi dolor me definiera. Había dejado que se acumulara dentro de mí como un muro, alejándome del amor que Jesús me ofrecía. Y en ese momento, vi la decisión que debía tomar. Jesús no me obligó a elegir. No me condenó. Simplemente me miró, y en esa mirada, comprendí, soltar o perderme. ¿Lloré? Creo que nunca había llorado así, no de tristeza, sino de una profunda y dolorosa liberación. Cada lágrima era un fragmento de dolor que había cargado durante demasiado tiempo. Pensé en Mark, en todas las maneras en que me había lastimado. Pensé en Hannah, en cómo me había traicionado. Y me di cuenta de que aferrarme a ese dolor no los castigaba a ellos. Me castigaba a mí. Me mantenía atrapada, encadenada al pasado. Y bajo esa luz, con Jesús a mi lado, finalmente lo dejé ir. Perdoné a Mark. Perdoné a Hannah.
Me perdoné a mí misma. Cuando digo que el perdón fue como una ola que me invadió, lo digo en serio. Fue como si hubiera cargado con una mochila llena de piedras toda mi vida. Y en ese momento, cuando decidí soltarla, Jesús me la quitó. No me la arrancó de las manos. No me obligó. Simplemente permaneció allí, amándome, esperando. Y cuando estuve lista, desapareció, el peso de mi ira, mi amargura, mi resentimiento, todo se desvaneció. Y por primera vez en lo que pareció una eternidad, pude volver a respirar. Me sentí ligera, libre, como si finalmente estuviera en la plenitud de quien siempre debí ser. Ya no se trataba solo de Mark o Hannah. Se trataba de todo. Todas las veces que me habían herido, todos los momentos en que me había sentido invisible, despreciado, olvidado, todo desapareció a la luz de su amor. Y en ese instante, Jesús me miró, no con palabras, sino con esa misma comprensión. Y comprendí algo tan profundamente que me conmovió. Me mostró que esta no era solo mi historia. No se trataba solo de mí, Mark y Hannah. Se trataba de todos nosotros, de cómo vivimos, cómo amamos, cómo nos aferramos a cosas que nunca fueron nuestras. Me mostró que muchas personas andan por el mundo cargando con heridas que ni siquiera se dan cuenta de que las frenan, heridas de la infancia, de relaciones rotas, de momentos de rechazo y vergüenza. Y cuando morimos, si no nos hemos deshecho de esas cosas, corremos el riesgo de quedarnos atrapados, perdidos en ese punto intermedio. No se trataba de un castigo. No se trataba de la ira de Dios. Se trataba de aferrarnos al dolor con tanta fuerza que ni siquiera la muerte pudo liberarnos de él. Vi los rostros de la gente, tantos rostros, algunos que reconocí, otros no. Eran almas que habían sido incineradas, errantes, confundidas, anhelando la paz. Y supe, de alguna manera, que necesitaban oraciones. Necesitaban a alguien que se interpusiera por ellas, que rezara por su liberación, que implorara la misericordia de Dios por ellas. No se trataba de las cenizas en sí. Se trataba de las decisiones tomadas antes del incendio, el dolor no resuelto que llevaron a la llama. Jesús me mostró que cuando perdonamos, cuando dejamos ir, cuando amamos incluso cuando es difícil, rompemos esas cadenas. Nos liberamos y facilitamos que otros también encuentren el camino a casa. Mientras estaba allí, envuelta en esa luz, pensé en Caleb. Me dolía el corazón por él. Incluso en ese lugar de paz, pensé en cómo tendría que dejarlo atrás, en cuanto me necesitaba. Quería quedarme en la luz. Quería soltarlo todo y simplemente descansar en ese amor para siempre. Pero Jesús me mostró el rostro de Caleb, su dulce sonrisa, la forma en que arrugaba la nariz al reír, la forma en que todavía me pedía que lo arropara por la noche, aunque había empezado a actuar como si ya fuera demasiado viejo. Y supe que no podía quedarme. Todavía no. Mi trabajo no había terminado. Aún quedaban oraciones por hacer, aún quedaba amor por dar, aún quedaba perdón por expresar en voz alta, no solo en mi corazón. Y fue entonces cuando Jesús me dijo de nuevo, no con palabras, sino con esa intensidad inexplicable, que tenía que regresar, que no había terminado, que mi historia no era solo para mí. Era para ti, para quienes la escucharían, para las almas que necesitaban saber que el amor y el perdón son más poderosos que la muerte misma. Y así, sin más, caí. No daba miedo, no era como una caída de pesadilla. Era como si me tumbaran suavemente, como si me bajaran a un cuerpo que se sentía pesado, como ponerme un abrigo viejo que no había usado en años. Me dolía el pecho, me ardía la garganta, me dolía el brazo, pero podía sentir los latidos de mi corazón, fuertes y constantes, como un tambor que me devolvía la vida. Abrí los ojos, jadeando, y vi a Mark, pálido, con lágrimas corriendo por sus mejillas, susurrando mi nombre una y otra vez. Parecía aterrorizado, como si pensara que me había ido. Y por un segundo, no supe si estar enojada, agradecida o simplemente destrozada. Pero entonces recordé lo que había visto, la luz,
el amor, la verdad sobre el perdón. Y supe en ese momento que tenía que tomar una decisión. No solo sobre si seguir viva, sino sobre cómo viviría, qué clase de mujer sería a partir de ese momento. En esos primeros momentos de vuelta en mi cuerpo, todo se sentía tan pesado, como si me hubieran devuelto a un mundo que ya no encajaba del todo. El pecho me ardía con cada respiración y la garganta me dolía como si hubiera tragado un vaso de cristal. Podía oír el sonido de mi propia respiración entrecortada, los sollozos de pánico de Mark, el zumbido lejano del motor aún en marcha, el denso olor a whisky en el aire, el tenue aroma a cuero de los asientos de la camioneta. Todo era tan real, pero también tan pequeño, tan insignificante comparado con donde acababa de estar. La luz, la paz, la calidez del amor de Jesús, todo sentía que todavía se aferraba a mí, como si se hubiera calado en mi piel, en mis huesos. Pero aquí estaba, de vuelta en un cuerpo destrozado, en un mundo destrozado, con un hombre destrozado mirándome fijamente, como si no supiera si sentir alivio o terror. Intenté hablar, pero apenas me salía la voz. Mark temblaba, suplicándome que lo perdonara, llorando porque no quería hacerme daño, que solo quería que todo volviera a ser como antes. Escuché, pero era como si lo oyera a lo lejos, como si sus palabras se apagaran tras un cristal. En ese momento, no sentí ira, no como esperaba. No sentí odio ni rabia ni la necesidad de luchar. Me sentía cansado, profundamente cansado. Y también sentí algo más, compasión. No porque lo que hizo estuviera bien. No porque de repente me sintiera bien con el dolor que me causó, sino porque ahora lo veía como realmente era, un hombre roto a su manera, un hombre que se ahogaba en la vergüenza y el miedo, un hombre que había dejado que su propia oscuridad lo consumiera. No lo excusé. No fingí que no había sucedido. Pero lo vi. Lo vi a él. Esa noche, después de que Mark finalmente nos llevara a casa en silencio, después de arropar a Caleb y besarlo en la frente como siempre, me senté sola en la oscuridad durante un largo rato. Pensé en todo lo que había visto, en las almas de los cremados, en cómo nuestras decisiones moldean nuestra eternidad, en la importancia del perdón. Y me di cuenta de que tenía que tomar una decisión. No podía simplemente volver a la normalidad. No podía fingir que no había pasado nada. Pero tampoco podía cargar más con esa amargura. Tenía que dejarla ir, no por Mark, ni siquiera por Hannah, sino por mí, por Caleb, por la gente que aún no conocía, que necesitaba escuchar esta historia, por las almas que aún vagan, esperando que alguien rece por ellas, que las libere, que las ame lo suficiente como para ayudarlas a encontrar el camino a casa. Así que empecé poco a poco. Esa primera noche, susurré una oración. Fue torpe, temblorosa, llena de lágrimas y manos temblorosas, pero era real. Oré por Mark. Oré por Hannah. Oré por las almas que había visto, las perdidas y a la deriva. Y le pedí a Dios que les mostrara misericordia. Oré por Caleb, que yo fuera la madre que necesitaba, que le mostrara lo que significaba el perdón, no solo con palabras, sino con hechos. Y mientras oraba, sentí un cambio en mi interior. No fue como si los cielos se abrieran ni como si los ángeles comenzaran a cantar. Fue silencioso, sutil, como una suave brisa que me recorría el alma, pero era real. Sentí que las cadenas se rompían pieza por pieza. Sentí que un peso se levantaba. Sentí una nueva fuerza llenándome, no la fuerza para luchar, sino la fuerza para soltar. En las semanas y meses siguientes, mi vida no se volvió perfecta por arte de magia. Mark y yo no volvimos a ser una familia feliz de repente. Hubo días difíciles, momentos en los que el dolor volvía a apoderarse de mí, noches en las que me preguntaba cómo iba a superarlo. Pero ya no era la misma mujer. Había cambiado. Mark finalmente se fue para siempre esta vez, y aunque fue duro, sabía que era lo correcto. Sabía que ahora tenía un propósito, una misión. Empecé a contar mi historia a quienes me rodeaban, al principio en silencio, en estudios bíblicos, en grupos de mujeres, en reuniones de la iglesia.
Y cada vez que hablaba, veía las lágrimas en los ojos de la gente, como se inclinaban, deseosos de saber más. Porque en el fondo, todos nos hacemos las mismas preguntas, ¿no? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿A dónde vamos? ¿Podemos ser realmente perdonados? Y lo que les digo es esto, sí. Sí, puedes ser perdonado. Sí, hay esperanza incluso para los perdidos. Sí, el amor es más fuerte que la muerte, más fuerte que la traición, más fuerte que cualquier cosa que hayas hecho o que te hayan hecho. Los meses posteriores a mi experiencia fueron extraños. Continuaba con mis actividades habituales, preparaba a Caleb para la escuela, preparaba el desayuno, doblaba la ropa, visitaba a mis pacientes, pero todo se sentía diferente, como si el mundo tuviera una nueva dimensión que la mayoría de la gente no podía ver. A veces, estaba en el supermercado, pasando junto al lago donde Caleb tuvo el accidente o sentada en la iglesia, y lo sentía de nuevo, esa suave y ligera sensación de luz, como un recuerdo que me envolvía. No siempre era brillante y abrumador como durante mi experiencia. Era sutil, como una manta cálida en una mañana fría, un recordatorio. Pensaba en los rostros que veía cuando estaba allí, las almas de las personas incineradas, flotando en ese lugar intermedio, esperando. Y no podía quitarme de la cabeza la sensación de que necesitaban ayuda, de que clamaban en silencio a que alguien rezara por ellas, que las recordara, que le pidiera a Dios misericordia. Y así rezaba. A veces en mitad de la noche, a veces mientras doblaba toallas, a veces de pie frente a la estufa removiendo sopa, cerraba los ojos, susurraba sus nombres y los recordaba y le pedía a Dios que las liberara, que las guiara a casa. Empecé a hablar con mi pastor sobre ello, sobre lo que había visto, sobre las almas de los incinerados. Me escuchó, pero pude ver la incertidumbre en sus ojos, como si tal vez no estuviera seguro de si yo estaba completamente presente. No lo culpo. Es difícil explicar algo tan sobrenatural con palabras humanas. Como se describe estar en la presencia de Jesús, sentir su amor envolviéndote, ver los hilos de la eternidad entrelazarse ante tus ojos? ¿Cómo se explica la sensación de perdón cuando no es solo una decisión en tu mente, sino la completa limpieza del dolor del alma? Intenté decírselo, y también intenté decírselo a otros. Pero creo que asustó a algunas personas. O tal vez fue demasiado para ellos aceptar que después de la muerte suceden más cosas de las que nos damos cuenta, que la cremación es más que cenizas en una caja, que las decisiones que tomamos aquí en vida pueden seguirnos mucho más allá de la tumba. Pero no podía dejar de contarlo. No pude parar, porque no era solo por mí. Jesús no me envió de vuelta solo para volver a mi vida anterior, fichar, preparar la cena y olvidarme de todo. No, me envió de vuelta porque hay gente que necesita escuchar esto. Gente que guarda tanto rencor que arriesga su alma. Personas que tienen seres queridos que fueron incinerados y se preguntan dónde están, si están bien, si hay alguna esperanza. Y estoy aquí para decirles que sí hay esperanza. Pero empieza con el perdón, empieza con el amor. Empieza con entregar el dolor que aprietas y dejar que Dios te lo quite. Una noche, unos meses después de todo, desperté de un sueño profundo con lágrimas corriendo por mi rostro. Había vuelto a soñar con la luz. Vi a Jesús allí de pie, y sentí su amor tan fuerte que casi me destrozó. Pero también volví a ver los rostros de esas almas, los perdidos, flotando, esperando que alguien los ayudara. Los oí llorar, no con la voz, sino con el corazón. Era como un coro de oraciones silenciosas y dolorosas que se alzaban todas a la vez. Me incorporé en la cama jadeando, con el pecho apretado por el peso, y comencé a orar en voz alta. Oré por cada alma que recordaba, mis abuelos, viejos amigos, desconocidos, incluso el padre de Mark, que había fallecido años atrás. Y mientras oraba, sentí que el peso se aliviaba de nuevo, la paz fluía como una marea. Sentí que estaba haciendo lo que se me había encomendado, no solo sobrevivir, no solo sanar, sino interceder. Esa se convirtió en mi misión. Empecé a anotar nombres,
todos los que recordaba que habían sido incinerados, todos los que habían fallecido en mi círculo de familiares y amigos. Encendía una vela, me sentaba en silencio y rezaba por esos nombres, pidiéndole a Dios que los alcanzara, que los guiara hacia la luz, que les mostrara el amor que yo había sentido. A veces lloraba mientras rezaba porque podía sentir su anhelo, su hambre de ese amor. No siempre era dramático. Sin visiones, sin voces del más allá. Pero sabía que las oraciones importaban. Sabía que llegaban a lugares que yo no podía ver. Mientras seguía rezando, algo cambió dentro de mí. Era como si se hubiera encendido un fuego en lo más profundo de mí, y no podía parar. Me sorprendí pensando en nombres en los momentos más extraños, mientras conducía, mientras cocinaba la cena, mientras cepillaba el pelo de Caleb. Y cada vez que lo hacía, susurraba una oración. A veces ni siquiera sabía por qué un nombre me venía a la mente, pero aún así rezaba. Rezaba para que sus almas encontraran la paz, para que sus cadenas se rompieran, para que se liberaran de lo que los retenía. Y en esos momentos de silencio, podía sentir de nuevo la calidez de la luz, sutil, como un recuerdo inalcanzable. Pero fue suficiente para recordarme que esto era real, que lo que había visto, lo que había aprendido, no era solo una visión o un sueño. Era la verdad. También empecé a notar cambios a mi alrededor, no grandes milagros, sino pequeños detalles. Momentos en que veía a alguien en la iglesia con quien no había hablado en años, y de repente se sinceraba sobre un familiar que había sido incinerado, y sentía un impulso para orar por él. Momentos en que leía la Biblia y un versículo saltaba de la página y se me metía en el corazón como si Dios me hablara directamente. Un día, visitaba a una de mis pacientes, la señora Langston. Tenía 89 años, estaba frágil y casi siempre postrada en cama, y me preguntó de repente, ¿crees que está bien que le haya dicho a mi familia que me incineren cuando me vaya? Me quedé allí sentada, atónita, porque sabía que no era casualidad. Era una confirmación de que este mensaje importaba, de que estaba llegando a quienes necesitaban escucharlo. No le di un largo sermón. Simplemente le conté lo que había visto, que el alma es real, que las decisiones importan y que el amor y el perdón son la clave. Lloró cuando se lo conté. Oramos juntas, y por primera vez en semanas, se veía en paz. Esa es la cuestión, creo que a veces olvidamos lo conectados que estamos todos. El mundo nos enseña a pensar que estamos solos, que nuestras decisiones no nos afectan, que lo que hacemos en privado se queda en privado. Pero eso no es cierto. Lo vi con mis propios ojos. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento, todo deja una huella. Todo se teje en el gran tapiz de la eternidad. Y cuando nos aferramos al dolor, cuando nos negamos a perdonar, cuando albergamos resentimiento, no solo nos hacemos daño a nosotros mismos. Estamos creando cadenas que pueden perdurar mucho después de que nos hayamos ido. Vi eso con las almas de los incinerados. No estaban siendo castigados. Esperaban a alguien que rezara, alguien que los amara, alguien que los recordara y pidiera su liberación. No era el fuego de la cremación lo que los detenía, era el fuego de su propio dolor sin resolver. Por eso tenía que seguir adelante. Empecé a escribir nombres en pequeños trozos de papel y a doblarlos en un frasco que guardaba en mi mesita de noche. Lo llamaba mi frasco de oraciones. Y todas las noches, antes de dormirme, sacaba algunos nombres y rezaba por ellos. A veces no los conocía personalmente, eran nombres de obituarios. Nombres que mis amigos habían mencionado de pasada, nombres que me venían a la mente sin motivo alguno. Pero aún así rezaba. Rezaba por ellos por su nombre, pidiéndole a Dios que derramara su amor sobre ellos, que los guiara a casa, que los ayudara a soltar aquello a lo que se aferraban. Y mientras oraba, yo también empecé a sentirme más ligera. Como si cada oración me aliviara un poco la carga. Era como si no solo estuviera orando por ellos, sino que también me estuvieran ayudando, enseñándome a soltar, a confiar, a vivir con el corazón abierto, incluso cuando está roto.
Y durante todo esto, seguía pensando en Caleb, mi dulce niño, tan joven, tan lleno de vida a pesar de todo lo que había pasado. Él era la razón por la que tenía que seguir adelante, la razón por la que tenía que ser fuerte, la razón por la que tenía que enseñarle lo que había aprendido. Sabía que un día enfrentaría sus propias tormentas, sus propios desamores, sus propias pérdidas. Y quería que supiera que está bien sentir dolor, llorar, lamentar. Pero no está bien dejar que ese dolor te endurezca. Quería que supiera que el perdón no es solo una buena idea, es la clave de la libertad. Que el amor es más poderoso que la muerte, que todos estamos conectados de maneras que ni siquiera podemos ver. Y que incluso cuando parece que toda esperanza está perdida, Jesús está allí esperando, amándonos, llamándonos a casa. Una noche, poco después, me senté en mi habitación, con el jarro de oración frente a mí y una vela titilando cerca. La habitación estaba oscura salvo por esa pequeña llama, y recuerdo mirarla fijamente, observar cómo danzaba y se balanceaba, cómo parecía tan pequeña y frágil, y sin embargo, reprimía la oscuridad que la rodeaba. Pensé en lo pequeña que había sido mi vida, tan insignificante a veces, pero como Jesús me había mostrado que incluso el más pequeño acto de amor, una palabra amable, una simple oración, podía extenderse a la eternidad. Cerré los ojos y comencé a orar, lentamente al principio, susurrando los nombres que había anotado. Y entonces algo sucedió, mientras oraba, sentí la misma calidez que había sentido en ese lugar, la presencia de Jesús. No fue tan intensa como cuando estaba con él, pero fue suficiente para detenerme y simplemente respirar. Era como si estuviera sentado conmigo, escuchando, asintiendo, y sentí una paz que me invadía. La seguridad de que cada oración, cada lágrima, cada momento dedicado a apoyar a los demás no había sido en vano. Y en esa paz, comencé a comprender algo que antes no había comprendido del todo. Jesús me había traído de vuelta por una razón, no solo para vivir mi vida en silencio, no solo para criar a Caleb, ir a trabajar o sobrevivir un día más, sino para compartir lo que había visto, para ser una voz para quienes ya no podían hablar, para recordarles a las personas que sus oraciones importan, que el perdón no es solo una sugerencia, es un mandamiento, una forma de vida. Es la llave que abre las cadenas que ni siquiera sabemos que llevamos. Me di cuenta de que si permanecía en silencio, si dejaba que el miedo o la duda me frenaran, estaría desperdiciando la segunda oportunidad que se me había dado. Por eso estoy aquí contándote esta historia, aunque duela, aunque sea cruda, confusa y difícil de contar, porque alguien necesita escucharla. Quizás tú también. Quizás te aferras a algo ahora mismo, ira, arrepentimiento, resentimiento, culpa. Quizás has perdido a alguien y te preguntas si está bien, si está en paz. Quizás nunca has pensado en lo que ocurre después de la muerte, y esta es la primera vez que te das cuenta de que hay más en esta historia de lo que vemos superficialmente. Déjame decirte lo que sé, Jesús es real. El cielo es real. La luz es real. Y el amor real e incondicional, es la fuerza más poderosa que existe. Pero también lo es la falta de perdón. También lo es la amargura. También lo es el resentimiento. Esas cosas pueden frenarnos incluso después de morir. Pueden agobiar nuestras almas e impedirnos entrar en la plenitud de la presencia de Dios. Eso es lo que vi con las almas de los cremados. No se trataba de las cenizas, se trataba de los corazones, del dolor que llevaban, de las heridas que nunca dejaron sanar, de las cadenas que nunca permitieron que Jesús rompiera. Y por eso creo que tenemos la responsabilidad, mientras estemos aquí, de perdonar, amar y orar, no solo por nosotros mismos, sino por quienes nos precedieron, por quienes aún esperan. Hubo un día que jamás olvidaré, cuando llevaba a Caleb a su cita de terapia. Estábamos en silencio en el coche, absortos en nuestros pensamientos, y de repente, me dijo, «Mamá, ¿crees que papá nos extraña?» Apreté el volante con tanta fuerza que pensé que lo iba a partir en dos. Mi yo de antes de esa noche podría haber dejado que la amargura aflorara, podría haber dicho algo hiriente, algo cortante.
Pero respiré hondo y escuché la voz de Jesús en mi corazón, dulce y firme: perdóname, Elena. Perdóname. Me volví hacia Caleb en un semáforo, lo miré a los ojos y le dije: sí, cariño. Creo que sí, y creo que deberíamos orar por él. Caleb asintió como si tuviera todo el sentido del mundo. Y en ese momento, me di cuenta de cuánto había cambiado. Eso fue lo que esta experiencia hizo por mí: me ablandó, me abrió el corazón de maneras que ni siquiera sabía que necesitaba. Y supe en ese preciso instante, en ese coche, que pasaría el resto de mi vida compartiendo esta historia, esta verdad, que el perdón es el puente entre el cielo y la tierra. Los meses siguieron pasando, pero el recuerdo de esa noche, de la luz, de los rostros de aquellas almas, de Jesús allí de pie, en medio de todo, nunca se desvaneció. Es extraño, de verdad, como algo así nunca te abandona. No es solo un recuerdo. Es una llamada. Cada vez que rezaba, cada vez que cerraba los ojos y me permitía sentir esa calidez de nuevo, sabía que no solo estaba recordando. Estaba dando pasos hacia mi propósito. Empecé a sentir un impulso en el corazón por hablar más, por compartir lo que había visto con personas fuera de mi círculo, fuera de mi iglesia, fuera de mi zona de confort. Al principio me daba miedo. ¿Y si pensaban que estaba loca? ¿Y si no me creían? Pero entonces recordé los rostros de esas almas, como flotaban en el medio, anhelando a alguien que se preocupara por ellas, alguien que orara por ellas, alguien que las amara lo suficiente como para elevar sus nombres a Dios. Y supe que no podía callarme. Así que empecé a hablar, primero a grupos pequeños en la iglesia, luego en eventos comunitarios y finalmente, a cualquiera que quisiera escuchar. Les hablé de la luz, de la paz, de cómo se siente el amor de Jesús cuando te envuelve tan plenamente que sientes que tu corazón va a estallar. Les hablé de las almas de los cremados, del poder del dolor no resuelto y de la importancia de perdonar mientras aún podamos. Les dije que el amor es más fuerte que la muerte, pero que la falta de perdón es una cadena que puede atraparte incluso después de dejar este mundo. Y les dije que nunca es tarde, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que te hayan hecho, no importa lo perdido que te sientas, siempre hay un camino de regreso. Su nombre es Jesús y siempre te espera. Vi a gente llorar cuando compartí mi historia. Vi sus hombros temblar al pensar en sus propias heridas, su propio dolor, la amargura que habían cargado durante tanto tiempo. Algunos se me acercaron después, susurrando entre lágrimas que no habían hablado con sus padres en años, algunos no habían perdonado a un hermano, otros tenían un ser querido que había sido incinerado, y siempre se habían preguntado si estaban en paz. Y cada vez les decía lo mismo: oren, perdonen, amen. No es demasiado tarde. Y oré con ellos allí mismo, sin importarme quién estuviera mirando, porque esto es demasiado importante para esperar. Hay almas en juego. La eternidad es real. Y no sé cuánto tiempo nos queda. Así que no voy a perder ni un segundo. Caleb, él ya está creciendo, y es la razón por la que sigo adelante. La razón por la que lucho por mantenerme sensible, por mantenerme abierta, por estar dispuesta a dejar que Dios me use como Él quiera. Quiero que crezca sabiendo que su madre no solo sobrevivió, vivió. Que no dejó que la amargura la definiera. Que perdonó incluso cuando dolió. Que rezó incluso cuando sintió que las oraciones eran demasiado grandes. Y que creía, de verdad creía, que el amor es lo más poderoso del mundo. Más poderoso que la traición, más poderoso que el dolor, más poderoso incluso que la muerte misma. Quiero que Caleb sepa que cuando enfrente sus propias tormentas, y sé que vendrán, podrá permanecer firme en ese amor, sabiendo que Jesús siempre, siempre está con él. Y ahora quiero decirte algo. Si estás escuchando esto ahora mismo, creo que no es casualidad. Creo que estabas destinado a escuchar esta historia porque quizás has estado cargando con algo pesado. Quizás sea ira. Quizás sea culpa. Quizás sea una herida tan profunda que ni siquiera tienes palabras para describirla. O quizás has perdido a alguien y te has estado preguntando dónde está,
si está bien, si hay esperanza. Estoy aquí para decirte, sí, hay esperanza. Siempre la hay. Pero tienes que tomar la decisión. Tienes que soltar. Tienes que perdonar, no por ellos, sino por ti. Y si conoces a alguien que ha sido incinerado, reza por él. Invoca su nombre. Pídele a Jesús que lo guíe, que lo envuelva en su amor, que lo traiga a casa. Y si eres tú quien se aferra al dolor, pídele que lo libere ahora mismo. No esperes. No dejes pasar un día más cargando con algo que nunca fue tuyo. Si esta historia te conmovió, si te conmovió profundamente, quiero pedirte que hagas algo. Primero, tómate un momento ahora mismo y reza una oración. No tiene que ser algo sofisticado. Simplemente cierra los ojos, respira hondo y pídele a Jesús que te ayude a perdonar, a soltar, a amar. Y si conoces a alguien que falleció, especialmente si fue incinerado, ora por él. Menciónalo. Pídele a Dios que le traiga paz. Y si te sientes guiado, comparte este vídeo. Compártelo con alguien que esté pasando por momentos difíciles, alguien que necesite saber que hay esperanza. Deja un comentario abajo y cuéntame si esta historia te llegó. Quiero orar por ti. Quiero estar contigo en la brecha. Estamos juntos en esto. Gracias por escuchar mi historia. Que Dios te bendiga. Y recuerda, el amor es más fuerte que la muerte, más fuerte que el dolor, más fuerte que cualquier cosa en este mundo. Aférrate a eso. Nunca lo olvides.